Bueno, muchas gracias por la espera. Nuevamente, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan hoy. Es para el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador un gusto tenerlos a todos presentes aquí. Agradecemos a todos los representantes institucionales que se encuentran hoy aquí, igualmente a los representantes del ámbito cinematográfico y a la ciudadanía en general. El Consejo Nacional de Cinematografía inicia en este momento el evento público de rendición de cuentas 2014. De igual manera les informamos que estamos transmitiendo en vivo vía streaming a través de nuestra página web. Tenemos que empezar este acto realizando un agradecimiento especial a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su presidente, el señor Raúl Pérez Torres, por permitirnos estar aquí. Justamente invito a Raúl Pérez Torres a que nos acompañe y nos dirija unas palabras. Muchas gracias, buenos días con todos. Un saludo fraterno a las compañeras, al compañero de la mesa. Estaba programado hacer esta rendición de cuentas, habíamos hablado con Juan Martín en la sala Benjamín Carrión, que es un poco más familiar, pero realmente la última lluvia dejó en malas condiciones a la Casa de la Cultura, y ustedes saben que cada vez tenemos menos presupuesto, así que no hay cómo arreglar. Quiero darle la bienvenida a Juan Martín. Para él, personalmente, mi profundo cariño, mi respeto, que yo sé que es mutuo. Hemos podido al fin comprender que todas estas acciones que hacemos por el bien de la cultura nacional, de todas las ramas de la cultura nacional, es también por el bien de todos. Y es también como tenemos que hacerlo, es decir, juntos. Cada uno tiene herramientas que puede posibilitar una mejor comprensión de lo que significa nuestro país desde la cultura, es decir, desde su espiritualidad, es decir, desde su inteligencia, de su profundidad. Desde que Juan Martín está en la Cenecine, hemos hecho algunas cosas con su apoyo, con su ayuda, con su obsesión por un cine ecuatoriano mejor, y hemos llegado a una serie de convenios de cooperación con el Consejo Nacional de Cine del Ecuador. Por ejemplo, en relación a la preservación del cine ecuatoriano. Se nos ha entregado el Film Scanner en febrero de 2014, equipos con los que estamos digitalizando el patrimonio del cine ecuatoriano para su preservación y su difusión pública. El momento que entendamos que una cosa es que haya una serie de instituciones, pero en relación, por ejemplo, al cine, el cine es de todos, el cine es ecuatoriano, el cine es responsabilidad de todos. Hemos firmado un convenio para la creación de la plataforma para el sistema digital del Ecuador, que en julio estará disponible para el público. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, con el apoyo del Consejo, realizamos muchas actividades. Como ejemplos, les decimos, la muestra internacional de cine de mujeres en Movimientos por la Igualdad, del 5 al 9 de marzo, la retrospectiva del cineasta chileno Silvio Cagliozzi con la presencia del director en marzo, el estreno de la película cubana Conducta con la presencia del director Ernesto Daranas, la muestra de cine ecuatoriano celebrando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue en agosto, la muestra y taller de cine de animación cubano, estuvo también presente el director Mario Rivas. Hemos hecho desde la casa y con el apoyo también del Cenecine el ciclo de documentales chilenos con presencia de la directora Pamela Pequeño, del 24 al 26 de septiembre.
ha habido auspicio para la organización de la segunda edición del Festival de Cine Latinoamericano que hicimos aquí, la Casa Cinefest, que fue del 28 de enero al 11 de febrero. Entonces yo creo que la idea que debemos nosotros, desde un Ministerio de Cultura maltrecho, desde un punto de vista político sobre la cultura totalmente maltrecho, sin la profundidad ni el conocimiento necesario, creo que frente a esto tenemos y debemos tener la seguridad de que solo trabajando juntos, de enseñando nuestras virtualidades y nuestras necesidades, hemos de poder hacer un mejor papel para dignificar la cultura ecuatoriana, que como digo, hasta este momento ha sido como la cuerda floja del Estado ecuatoriano. Un gran saludo a Juan Martín, mi abrazo fraterno y siempre las puertas abiertas para esas inquietudes. Muchas gracias. Agradecemos a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. A continuación damos inicio a la rendición de cuentas. Para ello, el equipo del Cenecine, previamente da la palabra a Juan Martín, hemos preparado unas pequeñas palabras sobre el acto que hoy nos congrega. El Estado constitucional busca construir instituciones públicas transparentes, generando mayor confianza por parte de la ciudadanía en la construcción de instituciones más comprometidas, eficaces y transparentes para el fortalecimiento de la gestión pública del Ecuador. Una rendición de cuentas es una obligación de naturaleza permanente de las autoridades al informar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades y deberes y fortalecer así la interrelación existente entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Las políticas cinematográficas del Ecuador entran en el marco del summa causa, una noción crítica del desarrollo convencional entendido solo como crecimiento económico. El summa causa no es solo una propuesta cultural andina, sino una estrategia social y política. La información que expondremos hoy es el reflejo del trabajo diario del Cenecine, donde el esfuerzo de las diferentes áreas se ven traducidas en actividades de fortalecimiento del sector cinematográfico nacional. En el marco expuesto, el Cenecine presenta hoy, 11 de marzo de 2015, su informe a la ciudadanía, rendición de cuentas 2014. Les informo además que después de la presentación que hará Juan Martín, tendremos un conversatorio, abriremos una ronda de preguntas para que también podamos interactuar. Cedo la palabra a Juan Martín. Buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco la presencia de algunas autoridades o representantes delegados de algunas instituciones del Ecuador, pero básicamente es un evento de rendición de cuentas a la ciudadanía. Es decir, para nosotros es muy importante que estén aquí algunos representantes de gremios, de agrupaciones o de asociaciones de gente que hace cine y de cineastas, de gente que está en la práctica, en el ejercicio de la creación y la producción cinematográfica. Nosotros vamos a hacer una presentación breve, porque la idea es justamente, como decía Stephen, hacer un intercambio. Estamos seguros que lo que vamos a exponer de alguna manera busca resumir la gestión del 2014 de nuestra institución, pero evidentemente hay cosas que se quedan fuera de una presentación así. No podemos llegar a un detalle de cada actividad que se realiza. Entonces les invitamos luego a formular sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Me acompañan
3 directoras del CNCine que estuvieron en funciones durante el 2014 y que me podrán apoyar al momento de contestar a sus dudas con respecto a la gestión de ese año. Está Mónica Loyola, que se encargó en el 2014 de la Dirección Financiera Administrativa del CNCine, Viviana Panchi, directora de Asesoría Jurídica, y Catalina Noroña, directora de Planificación de la institución. Entonces vamos a empezar con la presentación. El CNCine, siempre es bueno recordarlo, aunque la mayoría de los que están aquí lo saben. Sin embargo, es bueno recordar un poco cuál es el origen y cuáles son las funciones principales, la razón de existir del Consejo Nacional de Cine. El Consejo Nacional de Cine es el organismo facilitador de las actividades y ejecutor de las políticas encaminadas a fortalecer la cultura cinematográfica en el país. Es el puente con los espacios internacionales de fomento, intercambio y capacitación en materia cinematográfica. Fue creado por la Ley de Fomento del Cine Nacional, expedida en febrero del 2006. Está vigente esa ley, sin embargo van a ver que al final de nuestra presentación nosotros estamos planteando ciertas realidades marcadas en esa ley que ya no se compaginan, no se corresponden con los cambios profundos que ha habido, sobre todo en el ámbito del cine y el audiovisual en el mundo entero, y que por lo tanto nos obligan a actualizar, a revisar la legislación que nos acoge hasta el momento. El Consejo Nacional de Cine es un organismo, tiene una instancia colegiada de dirección en la que participan 7 personas. 4 de ellas son delegados de instituciones públicas. Está ahí el Ministerio de Cultura y Patrimonio, está el Ministerio de Industrias, está el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y asimismo hay 3 representantes del sector, de la ciudadanía, de los cineastas, de los creadores y los productores cinematográficos y audiovisuales, que son un delegado de los productores cinematográficos desde hace ya casi 3 años, es Arturo Yepes, ese delegado de los productores. Él no está aquí porque está en Guayaquil iniciando un rodaje de una obra que él produce. Gonzalo Ponce, José Zambrano es el delegado de los directores y los guionistas. Y quería mencionar, porque me parece importante, que no disponemos en este momento de un delegado de los técnicos y actores cinematográficos, representación que está estipulada en la ley, que existe y existe la posibilidad, y de hecho los 4 primeros años de existencia del CNCine tuvimos un delegado de los técnicos y actores. Sin embargo, ahora ese subsector no ha logrado organizarse, formalizar sus asociaciones gremiales y desencadenar el procedimiento de designación que tiene que hacerse con el Consejo Nacional Electoral. Yo me permito insistir en la necesidad de que eso ya no siga así. Es absurdo tener una silla vacía en el Consejo Nacional de Cine cuando es una de las pocas instituciones públicas que todavía permite la participación de la ciudadanía en una instancia de decisión. Entonces llamamos, ya lo hemos dicho varias veces, pero que se entienda, eso no es responsabilidad, tarea ni competencia del Consejo. El Consejo es una instancia ejecutora, pero es responsabilidad de la ciudadanía, en este caso específico de los técnicos cinematográficos y de los actores, que de manera ciudadana, con un proceso de diálogo, de organización y de designación controlado por el Consejo Nacional Electoral, tienen que lograr que tener ese representante en el Consejo Directivo del CNCine. Tenemos un cuadro, el siguiente es... Este cuadro es un organigrama de cómo estaba el CNCine en el 2014. Esto ha cambiado un poquito ahora en el 2015, pero como les decía, esta es una rendición de cuentas del año pasado, y esta era la estructura del Consejo Nacional de Cine del año anterior, 2014. Está la dirección ejecutiva, que es designada por el Consejo Directivo del cual les acabo de hablar, por una duración de 4 años. Tiene 4 direcciones, las 3 personas que les mencioné: la dirección jurídica, la dirección de planificación y la dirección administrativa financiera, y la dirección técnica, que es fundamental, que es la que lleva todos los procesos más vinculados directamente con el sector. En la dirección técnica hemos tenido cambios y justamente estamos armando ahí otra área de trabajo. Ustedes ven las 3 que existen desde el inicio: promoción internacional, formación y capacitación, y fomento
fomento a la producción, distribución y exhibición. Ahora hemos dividido esa primera área de la izquierda, fomento a la producción, y hemos creado un área que se llama distribución y circulación del cine ecuatoriano, porque nos parece que fundamentalmente, como resultado, entre otras cosas, de una evaluación nuestra, preparando este tipo de rendición de cuentas, nos damos cuenta que uno de los cambios fundamentales que ha habido en la cinematografía y el audiovisual en el mundo entero, y aquí también, y uno de los retos más grandes es enfrentar los procesos de circulación de nuestras obras cinematográficas y audiovisuales en las nuevas plataformas, en los circuitos paralelos, en los circuitos alternativos, en las nuevas ventanas de circulación. Entonces vamos a disponer de una nueva área acá abajo de distribución y circulación. La siguiente, sí, está bien para el streaming que yo estoy aquí, porque me fui, bueno, ya. Perfecto. A ver, el Consejo Nacional de Cinematografía ha logrado construir un equipo cohesionado y articulado de funcionarios. Es importante que se entienda que aquí no es una rendición de cuentas individual del director ejecutivo, ni un recuento de las actividades que uno ha hecho como director ejecutivo del CNCine, sino lo que ha trabajado este equipo, que actualmente está constituido por 32 personas y pronto seremos 34. Y todos estos resultados que han alcanzado son gracias al trabajo de ese conjunto, de ese grupo humano. El trabajo del CNCine se ha triplicado prácticamente en comparación con años anteriores y cuenta con mayor presupuesto para realizar más actividades. El monto total de inversión del 2014, aquí tengo las cifras sumadas, un ratito, es importante. El monto total del presupuesto que hemos manejado en 2014 es de $4.215.000. En el año anterior, es decir, en 2013, fue $2.980.000. Tenemos un crecimiento del 140% de nuestro presupuesto aproximadamente, del 2013 al 2014. Pero más importante es señalar que el monto destinado al fomento, es decir, los rubros que directamente llegan a las actividades que se realizan en la ciudadanía por parte de productores y creadores privados, que es un poco fue inicialmente en el 2006-2007 la razón de ser del CNCine, es el Fondo de Fomento Cinematográfico, porque básicamente nosotros no pretendemos, ni la ley pretende, que el CNCine se convierta ni en un productor, ni en un distribuidor, ni en un exhibidor de cine, sino en un facilitador de los procesos, en un ente de fomento, de incentivo, de estímulo a la actividad del sector privado, básicamente. Entonces es importante decir que entre el 2013 y el 2014 tuvimos un incremento de $925.000 a $2.400.000 en cuanto al Fondo de Fomento Cinematográfico, lo cual representa un aumento de 2.6 veces, o sea, 260% más presupuesto se dispuso para incentivar directamente a los proyectos de creación y producción cinematográfica. Esto es importante señalarlo porque el monto del presupuesto total, el aumento es 140%, el aumento del presupuesto de fomento es 260%, es decir, no hemos usado ese aumento de recursos para contratar más gente, para hacer más actividades, digamos, burocráticas y administrativas, sino que se ha destinado muchísimo más recursos directamente al fomento. Y se ha ampliado la noción de fomento para que no sean solamente procesos de producción de películas, cortometrajes, largometrajes, documentales, telefilms, sino que haya posibilidad en las categorías nuevas que se han ido implementando poco a poco en el Fondo de Fomento, de incentivar otro tipo de actividades que son igualmente importantes para el desarrollo del sector cinematográfico. No es solo hacer más películas cada vez, sino que circulen mejor, que se investigue mejor, que se distribuya, que se forme público, etc. Podemos pasar a la siguiente. Ahora, entramos a cifras que conciernen al sector cinematográfico en su conjunto. Ojo, no estamos exponiendo aquí las películas que han sido apoyadas por el CNCine y que se han estrenado. Estos son datos de la realidad en el 2014 de la actividad cinematográfica. Es decir, hemos contabilizado 16 estrenos en salas comerciales en el año 2014
pero solamente 8 de estos 16 estrenos han tenido en algún momento del proceso de su producción apoyo del Fondo de Fomento Cinematográfico de CNCine. Los estrenos empezaron con la película Quito 2023 en febrero del 2014. Ahí está mal, los directores son César Isurrieta y Juan Fernando Moscoso, y la última película que se estrenó fue ¿Quién es X Moscoso?, de Juan Ron, en diciembre del 2014. La siguiente nos da cuenta de la existencia de la cantidad de pantallas comerciales de cine que existen en el Ecuador. Vemos una concentración muy fuerte, tenemos un total de 300 pantallas divididas en 40 y pico de complejos, porque ustedes saben que las pantallas de ahora ya no son salas como antes existían, individuales, unitarias, sino que son multisalas, generalmente en los malls, y vemos que hay una concentración muy grande de estas 300 pantallas. 107 están en Guayaquil, 94 están en Quito, y en las otras ciudades hay cifras mucho más pequeñas. Complementario con esto, hay que decir que las empresas de exhibición, la siguiente diapositiva, las empresas de exhibición, las empresas exhibidoras de nuestro cine, están concentradas de manera muy sensible en pocos grupos empresariales de exhibición y distribución también, porque hacen también distribución. En Guayaquil tenemos la presencia de 4 grupos empresariales de exhibición, en Quito 8, en Manta 2, y en todas las demás ciudades, que creo que son 17 o algo así, existe un solo grupo de exhibición que ejerce. Entonces esto nos da cuenta de una concentración muy grande, y que lo que ese grupo decida programar o no programar en sus salas es finalmente lo que los ciudadanos de esas ciudades van a poder ver en el circuito comercial de salas. Entonces es una situación bastante preocupante, porque de algún modo no estamos logrando algo que establece incluso la Constitución para todas las instituciones que se encargan de la cultura, que es garantizar el acceso de la ciudadanía a una programación cultural diversa. Eso no lo hemos todavía logrado, y para eso no es solo un asunto de gestión que haya faltado, posiblemente ha faltado gestión, pero básicamente son problemas de disposiciones legales que no nos permiten entrar en ese ámbito con disposiciones de regulación, de control, de incidencia en lo que tiene que ver con circulación, con distribución, con exhibición cinematográfica. Es decir, el Estado ecuatoriano se ha dotado de un ente, pero que únicamente le ha dado facultades para incidir de manera sensible en la producción. Pero podemos seguir aumentando la cantidad de películas que producimos. Es fundamental pensar en dónde circulan y cómo llegan al ciudadano esas películas. Los ámbitos de gestión, las líneas de acción del CNCine. Poner en funcionamiento herramientas de fomento de la industria cinematográfica, el fondo de fomento que ya les he mencionado, fomentar la difusión de la cinematografía ecuatoriana a nivel nacional y la formación de públicos, establecer incentivos para la promoción cinematográfica ecuatoriana a nivel internacional, formación y capacitación del sector cinematográfico ecuatoriano, apoyar la preservación y puesta en valor del patrimonio fílmico ecuatoriano, cuestión que hemos emprendido en particular, como expresó Raúl Pérez, en articulación, en trabajo conjunto con la Casa de la Cultura y con la Cinemateca, en particular con la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, porque evidentemente ahí está el repositorio principal de las obras que pertenecen al patrimonio cinematográfico de nuestro país. Y la última es una generación de política pública con la participación del sector cinematográfico. Esto es importante porque no nos entendemos como una institución que surgió por generación espontánea o por alguna decisión de alguna instancia legislativa o algo así, sino sabemos que el CNCine fue producto de un largo proceso de organización, de reflexión, de discusión en el sector de los cineastas, de los profesionales del cine y del audiovisual, y como tal refleja lo que en un momento dado sucedía en este país, en 2004, 2005, cuando se estaba discutiendo la ley de cine. Por eso insistimos en la necesidad de revisar esa legislación, esa institucionalidad, porque las políticas públicas se tienen que construir en diálogo permanente con la ciudadanía, pero tienen esa camisa de fuerza de lo que permite la ley que se haga y lo que la institución está estructurada para revisar. Tenemos que revisar eso.
hemos emprendido algunas actividades en cuanto a generación de política pública con la participación del sector cinematográfico. Al final les hablaré un poco de eso. El Fondo de Fomento Cinematográfico, como les decía, es un poco la razón de ser. Cuando se pensó la ley de cine actualmente vigente, se pensó básicamente en dotarnos como país de un fondo para que unos recursos públicos puedan ser destinados a la producción cinematográfica, al fortalecimiento y a la profesionalización de la actividad cinematográfica y audiovisual. El monto total del fondo que se dispuso el año pasado es $2.200.800. Fueron beneficiados a través de este fondo del mecanismo concursable 60 proyectos y hubo 555 postulantes. Esto se hizo en dos entregas, dos periodos de postulación posibles. Este fue uno de los cambios que se realizaron a partir del aumento del monto para fomento cinematográfico. Resultaba inoperante y resultaba un poco anacrónico, digamos, y no se reflejaba la dinámica nueva de producción del sector al haber una sola posibilidad de postular proyectos en el año. Entonces hemos decidido desde el año pasado, y este año se ha mantenido, hacer dos fechas de postulación, dos entregas. Aquí están las cifras de beneficiarios por categoría del Fondo de Fomento: 7 beneficiarios en la categoría de guión, 6 en desarrollo de proyectos, 5 en producción de largometraje documental. Esto no es tan exacto, por una razón de estadísticas internas en el cine, como siempre había habido una categoría documental y otra categoría diferenciada ficción, se mantiene este título, pero en realidad es producción de largometraje de bajo presupuesto y producción de largometraje de más alto presupuesto, digamos. No es necesariamente documental de ficción. En las reglas, digamos, en las bases de las postulaciones. En la práctica sí ocurre muy a menudo que los documentales postulan y son beneficiarios en las categorías de bajo presupuesto, y las ficciones son las que generalmente postulan y son beneficiarias de las categorías de presupuestos mayores. Entonces, 4 en producción de largometraje de ficción, 6 cortometrajes, 5 en postproducción, 6 proyectos en exhibición y distribución. Luego les comentaré que hay un pequeño cambio para el 2015, aunque esta es una revisión de cuentas del 2014. Les tenemos que comentar cuando hay ciertas modificaciones de enfoque. Distribución y exhibición se refiere a proyectos que son películas que postulan para su exhibición y distribución, para su estreno. En cambio ahora tenemos una categoría que lo que busca es incentivar el ejercicio, la profesionalización, la existencia de distribuidores. Es decir, ya no son las películas quienes postulan, sino son personas naturales o jurídicas que tienen más de 3 películas o más, y que quieren distribuir en el Ecuador. Esto para fomentar esta mayor circulación de los contenidos diversos de la que les hablaba hace un momento. Muestras de festivales 8, pero luego tendré que explicar también que hay 3 festivales y un espacio de exhibición cinematográfica alternativo que son ayudados por fuera del Fondo de Fomento. Ya les explicaré por qué y en qué montos. Desarrollo de producciones comunitarias 4, producción y postproducción de bajo presupuesto 2, telefilm, que fue una categoría nueva que se implementó desde el año pasado, que son producción cinematográfica destinada prioritariamente a la exhibición, a la teledifusión, a la exhibición en la ventana televisiva. Telefilm tuvimos 4 beneficiarios. Fomento a la coproducción minoritaria, también es una nueva categoría, antes no existía, es para que proyectos de producción de otros países que tienen un componente ecuatoriano, una participación ecuatoriana minoritaria, puedan obtener fondos públicos en el país. Es una manera de estimular, de atraer, de incentivar que estos proyectos se acerquen a nuestra industria y generen una serie de procesos interesantes de diálogo, de coproducción, incluso de encadenamientos productivos. Hay emprendimientos en el Ecuador que han empezado a funcionar muy bien, que proveen servicios audiovisuales a producciones que pueden ser de otros países. Puede ser mezcla de sonido, puede ser masterización, corrección de color, ese tipo de procesos que se pueden hacer indistintamente en un país o en otro, y que nos interesa que
películas extranjeras vengan acá y que contraten aquí nuestra capacidad instalada que se está desarrollando para que ese tipo de emprendimiento se desarrolle también. Cuando hablamos de desarrollo del sector cinematográfico y de la producción cinematográfica, no estamos hablando solamente de que se hagan más películas ecuatorianas, sino también de este tipo de vinculación con la producción internacional. Fomento de la coproducción minoritaria, entonces solo tenemos un beneficiario, e investigación y publicaciones 2. Ahora son los montos. Ahí están los montos de cada categoría. Tal vez más importante que los montos es ver los porcentajes, porque eso nos indica qué énfasis se le está poniendo al fondo de fomento y cómo se ha ido poco a poco ampliando la noción de fomento, en el sentido que ya no es solamente la producción de largometrajes o cortometrajes, sino que estamos abarcando otras etapas, otros ámbitos que son igualmente importantes para el desarrollo de la cinematografía. Luego, Ibermedia, supongo que muchos de los que están aquí saben qué es Ibermedia, pero es importante señalar unas pocas cifras. Ibermedia es un programa de coproducción, y no solo de coproducción, sino que ahora se ha dotado de mecanismos de intercambio y de difusión, tanto a través de Ibermedia TV, como otro proyecto de la CACI que se llama DocTV, de la cual vamos a hablar un poco más tarde. Es un programa de coproducción que favorece, que incentiva la coproducción, en el que participan 21 países de Iberoamérica y que existe desde hace 15 años, 17 años, y del cual somos parte nosotros solamente desde hace 6 o 7 años, desde que se creó el CNCine se pudo contar con una participación institucional del país en la entidad que gobierna Ibermedia y todo el sistema Ibermedia, que es la CACI, la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. En el año anterior, el aporte del Ecuador, como en años anteriores también, fue de $150.000 a este programa de coproducción. Fueron beneficiados 4 proyectos, 2 en coproducción y 2 en desarrollo. Hay 2 modalidades de apoyos de Ibermedia, de fondos de Ibermedia. Los unos son para proyectos que ya están en producción. En particular, por ejemplo, Sin Muertos No Hay Carnaval de Sebastián Cordero empieza el rodaje en estos días. Y los de desarrollo son más bien proyectos que están en la etapa de preproducción, de búsqueda de financiamientos complementarios, de redefinición de locaciones, de casting y de búsqueda de participaciones de asociados, de coproductores, etc. Entonces, tuvimos 2 proyectos ganadores en coproducción, que fue Sin Muertos No Hay Carnaval de Sebastián Cordero con $100.000 de Ibermedia, y Un Secreto en la Caja de Javier Izquierdo con $36.000. En desarrollo tuvimos Epicentro de Tito Jara con $12.000 y Por un puñado de DVDs de Miguel Alvear con $12.000 también. El total que obtuvimos directo de Ibermedia es $160.000 para un aporte de $150.000, es decir, tuvimos 107% de retorno, pero ahí se esconden algunas cosas que hacen más positiva aún nuestra participación en Ibermedia. Es decir, hay proyectos, en particular el año pasado de Colombia, de Chile y de Argentina, que tienen participación ecuatoriana minoritaria, entonces no constan en las cifras de Ibermedia como ecuatorianas, pero son proyectos que se están desarrollando y en el cual el Ecuador tiene participación minoritaria. La siguiente es DocTV. DocTV es un programa latinoamericano, si bien pertenece al ámbito de la CACI, de la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas Cinematográficas. El programa DocTV es solo de 16 países de América Latina. Desde el 2015 serán 17 países de América Latina que se han asociado para promover la producción de documentales y la teledifusión de los documentales que se producen cada 2 años. Es decir, cada una de las ediciones de DocTV es pasando un año. Nosotros del Ecuador tuvo la coordinación técnica, la unidad técnica de todo el conjunto de DocTV, estuvo en manos de Lisandra Rivera, que lo hizo realmente muy bien durante los 2 años, 2013 y 2014. Ahora le pasamos la posta a Colombia y la 5ª edición de DocTV está en manos de los compañeros colombianos.
En la cuarta edición, el Ecuador fue sede de la unidad técnica y el documental ganador en este proyecto, en este programa, es El secreto de la luz, dirigido por Rafael Barriga y producido por Maestro Ortega. Se estrenó en 21 televisoras públicas del continente, alcanzando cerca de 20 millones de espectadores potenciales. Solo para decirles la importancia que puede tener un proyecto como estos, porque un documental ecuatoriano, por más exitoso que sea, si solamente apunta al mercado local, aunque tenga la televisión a su lado, no va a alcanzar nunca cifras semejantes. Entonces, estos son 16 documentales de América Latina que se proyectan simultáneamente en 21 televisoras públicas de 16 países de América Latina y que los ven hasta 20 millones de personas. Es decir, realmente es una manera de mostrar exponencialmente más eficaz que los procesos de estreno, sobre todo en el documental, imagínense. Si bien hemos tenido muy buenas cifras en la exhibición comercial de documentales en el Ecuador en los últimos años, es incomparable lo que se puede alcanzar por este tipo de ventanas. La siguiente se refiere a un proceso tal vez un poco árido, pero es necesario que les expliquemos de qué se trata. La Ley Orgánica de Comunicación establece una serie de disposiciones que obligan a las televisoras en el país, a las televisoras públicas, privadas, regionales, nacionales, por cable, a todas las televisoras, a programar determinada cantidad, determinado porcentaje de su programación con producción nacional y con producción nacional independiente. Entonces, el reglamento de la ley fue expedido en febrero de este año, del 2014, perdón, y firmamos un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Cultura y Patrimonio para ser nosotros, el CNCine, quien establece el criterio técnico, la asistencia técnica, todo el proceso especializado, digamos, para definir qué producciones corresponden a lo que define la ley como producción nacional independiente. Esto hemos empezado a funcionar, para eso hemos tenido que fortalecer la dirección jurídica de nuestra institución y estamos elaborando las dos cosas que establece la ley, que es la acreditación de productores independientes, nacionales independientes, y el registro de las obras de producción nacional independiente. Aquí está un detalle de los procesos que se han hecho, quienes han sido los acreditados, las empresas o personas acreditadas como productores nacionales independientes, su obra, la película que han negociado y con qué medio la han negociado, previa acreditación por parte del CNCine. Luego, tenemos algunas actividades, pasemos a la siguiente, tenemos algunas actividades en cuanto a la difusión nacional y a la formación del público. Tuvimos un proyecto abierto durante varios años que fue muy interesante, Cine sobre Ruedas, sobre el cual quisiéramos hablar muy brevemente. Es un proyecto que realmente era muy inteligentemente concebido y quizás demasiado ambicioso para las reales posibilidades de gestión y de inversión por parte del CNCine. Entonces hemos tenido que firmar una serie de convenios con otras instituciones públicas para poder sostener ese proyecto, porque realmente era muy ambicioso. Y ahorita le estamos de algún modo repensando, porque nos damos cuenta que no es solamente a través de esa ventana que es bien interesante de los buses interprovinciales que se puede mejorar, potenciar la circulación del cine ecuatoriano, sino que son muchas otras ventanas, y en lugar de invertir recursos en varias actividades de modo separado, digamos, estamos construyendo un sistema nacional de distribución que incluye todo tipo de ventanas de exhibición potencial para que nuestro cine circule mucho mejor. Tenemos una sala que administramos y programamos nosotros, que es Flaxo Cine, en convenio con la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el total de inversión en estos dos proyectos en el año 2014 ha sido $90.174. Flaxo Cine es una sala que, como les decía, pertenece a la Flaxo, que nosotros la administramos, y tenemos unas cifras realmente muy alentadoras en cuanto a la asistencia del público,
al estreno y a la programación de cine ecuatoriano, cine latinoamericano y cine del mundo en nuestra sala. Y con un énfasis que se le ha tratado de dar poco a poco, que es la programación de películas infantiles, porque sabemos que ahí tenemos una debilidad muy grande en nuestra producción y tenemos que empezar a trabajar con el público más joven, ¿no? Aquí las siguientes, las cifras, las películas de cine sobre ruedas, las cooperativas con las cuales hemos trabajado, las películas que se han adquirido. Es solo la última cartera, creo, porque había muchas más. Claro, esta es la que se adquirió en el 2014. Hemos adquirido, si no me equivoco, Sandrita, estás por ahí, 16 películas ecuatorianas, largometrajes y muchos cortometrajes que se han... Entonces, entiendo que estas son las que se adquirieron en el 2014. Luego, aquí es lo que les anunciaba hace un momento, es decir, aparte de la categoría Festivales y Muestras del Fondo de Fomento Cinematográfico, el Consejo Nacional de Cine decidió apoyar a 3 festivales de un espacio que nos parece fundamental que se mantengan, que son espacios que se han consolidado en base a la autogestión y ayudas públicas que no siempre llegan a tiempo y ágilmente, y nos parece que el sector en su conjunto perdería, la actividad en su conjunto perdería si estas actividades se ponen en riesgo. Estamos hablando de 3 festivales que se hacen desde hace más de 10 años, Encuentros del Otro Cine, los de DOC, Festival Internacional de Cine Documental, El Lugar Sin Límites, que es un festival de cine LGBT, que se hace aquí en Quito, y Tulpicine, que es un festival de cine infantil y juvenil, que es itinerante y que se realiza durante las vacaciones infantiles de los colegios y las escuelas. Y la sala es del 8:30, aquí en Quito, en la Floresta, que nos parece que es un espacio que ha realmente sido muy importante en la construcción de la cultura cinematográfica y en la difusión de contenidos diversos, y que no podríamos, el CNCine no podría dejar que esté en riesgo, porque realmente sobre la base de la autogestión mantener 2 salas, es un complejo de 2 pequeñas salas en la Floresta, mantenerlo durante 15 años, 14 años, ha sido realmente digno de un apoyo como el que se decidió el año pasado. Luego, el siguiente, estamos hablando de la promoción cinematográfica internacional, es decir, de la promoción del cine ecuatoriano hacia afuera, en muestras, en festivales, cuando ya están las películas terminadas, pero también en laboratorios, en mercados, en talleres, cuando son proyectos de películas o películas en proceso. Nosotros hemos producido una carpeta de 12 películas ecuatorianas que han circulado en todas las embajadas y los consulados del Ecuador en el mundo. Tenemos 12 miradas del cine ecuatoriano, 6 documentales, 6 ficciones. Está por terminarse la vigencia de los derechos de esas películas, entonces ahora más bien esto también lo estamos repensando en términos del Sistema Nacional de Distribución para todo este tipo de actividades articularlas en un solo sistema y en un solo proceso de gestión y de negociación con los productores para potenciar mucho más los recursos que se invierten, ¿no? Entonces se han organizado muestras con embajadas ecuatorianas o con colectivos de ecuatorianos o a veces de cineastas, de cinéfilos, de extranjeros que tienen una iniciativa para programar cine ecuatoriano en distintos países del mundo y que reciben el apoyo de las embajadas y los consulados ecuatorianos y a través de ellos la programación de esta 12 miradas del cine ecuatoriano. Apoyo a cineastas, directores, productores, técnicos, actores, es decir, a todos los profesionales del sector para que asistan a festivales de cine en el mundo, donde son invitados con sus películas, y mercados de cine, que como les decía, no es tanto para películas ya terminadas, también pueden ir a buscar ahí agentes de venta, distribuidores, etcétera, pero es más bien para proyectos que están en proceso de producción o de desarrollo y que buscan asociarse, buscan perfeccionarse, buscan mejorarse. La inversión total en estas 3 rubros, digamos, es $266.714. Aquí hay un detalle de las muestras que se han hecho con las embajadas. Algunas ya se mantienen durante varios años seguidos, se convierten en
citas ya medio institucionalizadas, es el caso de Nueva York, de París, de Londres, y otras se hacen puntualmente en algún momento por iniciativa de la embajada del consulado o, como les decía, de alguna agrupación que pide apoyo a la embajada y a través de la embajada al CNCine. Apoyos para asistir a festivales, esto es otra dinámica un poco diferente. Cuando un proyecto ecuatoriano, una película ecuatoriana recibe una selección o una invitación para participar en algún festival de cine, en algún mercado, en algún laboratorio en el mundo, generalmente la primera reacción de los compañeros era venir a pedir ayuda al CNCine. Nosotros lo hacíamos en la medida de los recursos disponibles, obviamente, pero desde este año 2014 nos hemos dotado de una forma mucho más organizada de gestionar esto a través de un reglamento de apoyos a la participación internacional. Esto ha venido funcionando bastante bien, se han podido beneficiar de este tipo de apoyos 26 realizadores y ya se ha empezado a entender que se trata de un apoyo, como el nombre lo indica, no es de financiamiento de la participación, es decir, en algunos casos no alcanza, pero también confiamos en la autogestión para completar. Es decir, los apoyos que se dan son montos que generalmente alcanzan para pagar un pasaje, si es que se lo compra con tiempo, pero no es financiamiento. Digo esto porque muchas veces nos preguntan, no, pero es que eso no me alcanza. Si no te alcanza, quizás hicimos la gestión demasiado a último momento, no compraste el pasaje a tiempo, pero nosotros no podemos dar un apoyo en forma de pasaje o de viáticos o cosas así, sino es un apoyo para la participación de ese proyecto en el festival, la muestra, el ciclo, el laboratorio al que vaya, al que haya sido invitado. Luego, las delegaciones nacionales a mercados internacionales es un proceso diferente también, porque en ese caso se trata de construir no una participación individual de cada proyecto, sino realmente una delegación del sector, una delegación del país, en particular en el Marché du Film del Festival de Cannes, que es bien importante a nivel mundial, y sobre todo en la entrada de la producción latinoamericana a Europa. Es realmente una cita muy importante a nivel mundial y es importante tener ahí. Nosotros tenemos junto con ProEcuador, que es un mecanismo de promoción de exportaciones del Estado ecuatoriano que lo gestiona el Ministerio de Comercio Exterior, junto con ProEcuador normalmente armamos un conjunto de actividades, de espacios, un stand del país, para que los productores que van puedan tener un lugar donde reunirse, negociar, exponer, promover su producción. Entonces estamos en Cannes, estamos en Buenos Aires, donde se produce en el mes de noviembre y diciembre de cada año en Ventana Sur, que es un mercado latinoamericano de cine, y en algunos otros espacios tenemos momentos, digamos, intensos, importantes de relación, como va a ser en el 2015, somos el país invitado al Festival Internacional de Cine y Culturas de América Latina, que se llama en Biarritz, al sur de Francia, en el País Vasco. De esta manera hemos apoyado a 17 realizadores, productores más bien diría, productores ecuatorianos que han participado en estos mercados cinematográficos. El cine ecuatoriano ha empezado a tener mucho más visibilidad y éxitos a nivel internacional. Hemos participado en innumerables festivales y muestras y muchas de nuestras películas han ganado premios internacionales. Tenemos registrados 10 películas que en el 2014 han ganado premios internacionales en 18 espacios distintos, y mencionamos el documental La muerte de Jaime Roldós porque ha sido el que más premios ha obtenido últimamente. Por aquí anda el Manolo Sarmiento y acaba de ganar otro premio. Eso ya no entra. Acaba de ganar otro premio en República Dominicana. Eso obviamente ya no entra en esta gestión del 2014, sino que es del 2015, pero La muerte de Jaime Roldós y otros proyectos, otras películas ecuatorianas recientes están realmente teniendo una presencia muy importante, muy interesante a nivel internacional. Luego, la nominación de la película ecuatoriana que iba a participar en los premios Oscar y en los premios Goya. Estas son premiaciones que hacen a nivel, en el caso de los Oscar, es el premio de la Academia del Cine y la Industria Cinematográfica de los Estados Unidos,
y en el caso de los Goya es en España, pero hay una categoría que es para producción iberoamericana en el caso de los Goyas, y en el caso de los Óscares para producción en lengua extranjera. Entonces en cada país se organiza un sistema de selección de una película que va a ser postulada por el país. En el caso ecuatoriano se lo hizo con la participación de estas agrupaciones que mencionamos ahí, la COPAE, la UCAE, la AITC, la ADEC y la Asociación de Cineastas de Guayaquil, y se seleccionó la película de Tito Molina, Silencio en la Tierra de los Sueños, que tuvo una muy buena participación. No llegó a las postulaciones definitivas, pero es bien importante la presencia de los países en esta competencia, en este premio, porque es una manera de visibilizar muchísimo la producción ecuatoriana. Generalmente basta que esté nominada por algún país para que distribuidores, agentes de venta de otros países le pongan el ojo a tu producción y de esta manera se proyecte mucho más hacia afuera nuestra producción. Luego, les hablaba hace un momento del programa Ibermedia y de DocTV. Estos y otros 2 o 3 proyectos más son proyectos de la CACI, que es la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Esta instancia donde se reúnen autoridades cinematográficas de 21 países de Iberoamérica se reúne 2 veces al año regularmente. La primera para definir estrategias y cuestiones políticas y financieras de lo que son los distintos programas en el mes de julio, y la segunda donde se escogen ya los proyectos ganadores de Ibermedia en cada país, entre otras cosas, en el mes de noviembre. La reunión de julio pasado, del 2014, se hizo aquí en Ecuador, en Cuenca. Participaron autoridades de 21 países en julio en Cuenca. Formación y capacitación. Ahí buscamos 3 cosas, lo establece nuestro reglamento: fortalecer las capacidades de realizadores cinematográficos, apoyar la capacidad de realizadores audiovisuales comunitarios y retribuir a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto último? Quiere decir que todo proyecto, todo cineasta que recibe un apoyo de CNCine, sea a través del Fondo de Fomento, sea a través del Reglamento de Apoyos Internacionales, de cualquier manera que obtenga un apoyo, tiene que devolver. Son fondos no reembolsables en términos estrictos, como entendemos del reembolso del préstamo, pero sí tienen ellos que devolver el apoyo que les ha dado el Estado ecuatoriano a través de retribuciones. Estas retribuciones generalmente son pequeños talleres, cineforos, charlas, mesas redondas, es decir, un poco crear toda esta cultura cinematográfica y esta formación de públicos que realmente nos hace falta mucho en el país. En estas actividades hemos invertido en el 2014 $176.193. Hemos asimismo facilitado la participación de cineastas ecuatorianos en talleres internacionales de formación a nivel, la mayoría de ellos en Latinoamérica, que son laboratorios o espacios de desarrollo de los proyectos. 17 realizadores han sido apoyados para asistir a 10 espacios de formación y 9 proyectos cinematográficos han estado presentes en estos talleres, laboratorios, etc. Talleres de retribución. La siguiente. Se han hecho retribuciones. 25 realizadores han participado en diferentes modalidades de retribución. Se han hecho 42 procesos de retribución, porque algunos hacen más de una. Y ha habido 934 beneficiarios directos de estos procesos. Luego, también hemos apoyado a talleres que no organizamos necesariamente nosotros, pero que organizan colectivos que nos parece importantes que se hagan, en particular colectivos gremiales, asociaciones gremiales del sector, con la Asociación de Documentalistas, por ejemplo, la ADEC, por aquí anda Vinicio Cóndor, con quienes hemos organizado ya 2 talleres internacionales bien importantes que se han hecho aquí en Quito. Con la Asociación de Técnicos Cinematográficos también lo hicimos con Cine Digital, ahora lo acabamos de hacer en 2015, por eso no está aquí, con los sonidistas que se están organizando para un taller de profesionalización en cine, en sonido para cine. Este tipo de talleres nos referimos. Generación de espacios de discusión de política pública, ya estamos llegando al final, no sean impacientes. Es lo que les decía al principio, o sea, no pensamos que las políticas públicas se pueden definir en un escritorio, aunque en las instituciones haya cineastas, haya gente que viene del sector y haya gente también que
con un capital muy valioso que es el conocimiento y la experiencia en la gestión pública, pero es fundamental en todo momento que estas políticas públicas sean diseñadas en diálogo con el sector. En enero del 2014 hicimos un encuentro nacional de cine que giró en torno a los temas de la exhibición y la distribución en la era digital. Se hizo aquí en CIESPAL en enero. Y luego hemos hecho por lo menos 3 encuentros que hay que mencionar con los sectores del cine comunitario, con los sectores del cine de las nacionalidades y los pueblos y con el sector de la producción independiente popular, que es una producción que tiene mucha presencia en el Ecuador y que si no hay un diálogo con ellos directamente es imposible que se definan formas de política pública y formas de relación con la institución y con los fondos de fomento. Por último, el patrimonio fílmico ecuatoriano, como les decía, hemos colaborado mucho con la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, dirigida por Vilma Granda, que es además la delegada del presidente de la Casa de la Cultura en el CNCine. Hemos hecho con ellos algunos proyectos, algunas actividades, hemos invertido $88.754 en proyectos, en particular para digitalizar, primero en la adquisición que mencionó Raúl, la adquisición de un equipo de digitalización, el escáner digital, el escáner de películas que permite de cualquier formato fílmico o analógico que exista, transferir a discos duros para que se preserve de mejor manera y para poder además restaurar, para poder utilizar en otras obras, para poder poner al uso, al acceso de la ciudadanía también en la consulta pública. Ahora está otro proceso de digitalización que es para la web, que es la Cinemateca Digital. Esto se va a lanzar en julio del 2015. Y por último, un poco como una conclusión de todo esto, porque es buenísimo ver las cifras, ver lo que se ha hecho, ponerle un poco aterrizarle un poco a las cosas que uno hace, viendo cuánto se ha invertido, qué se ha logrado, cuáles son los resultados. Pero también todo esto nos tiene que, no puede hacerse solamente como un activismo, de hacer actividades y financiar cosas sin un poco tener un norte hacia el que dirigirse. En ese sentido, estamos desde el CNCine en articulación con muchas otras instituciones y básicamente con agrupaciones del sector ciudadano. Hemos contratado una consultoría para elaborar una serie de propuestas de modificaciones a la legislación cinematográfica y audiovisual en el Ecuador, porque, como les decía, nos parece que la ley actual nos ha quedado un poco corta y ya no se corresponde con las realidades actuales de la producción y de la circulación del cine y el audiovisual. Entonces estamos convocando para fines de este mes en Guayaquil a un encuentro nacional de cine que tiene por tema central una nueva ley para una nueva época. Esto es nuestra rendición de cuentas del año pasado y esperamos que haya, y nos imaginamos que habrá muchas dudas, inquietudes y esperamos sus preguntas. Muchas gracias. No sé si tenemos ya alguna consulta sobre la rendición de cuentas. Stephen, mientras llegan las primeras preguntas, me dicen que me olvidé de mencionar que les va a entregar a la salida de este evento esta publicación que son las memorias de gestión 2013 y 2014, y esta publicación, que es interesante contarles, es una investigación, un estudio que se hizo a nivel continental por parte de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, se llama El Cine Comunitario en América Latina y el Caribe. Hay un capítulo evidentemente dedicado al Ecuador, y no solo eso, sino que uno de los investigadores principales fue Pocho Álvarez, que se encargó del capítulo Ecuador, Colombia y Venezuela de esta publicación. Nos pareció necesario hacer una reedición ecuatoriana de este libro porque no había circulado en el Ecuador. Está a su disposición para que lo puedan revisar. Cine Comunitario en América Latina y el Caribe, que acabamos además de llegar y de hacer una presentación de este libro en La Paz, Bolivia.
Ya, tenemos dos preguntas. La primera dice lo siguiente: ¿Cenecine paga por exhibición a los productores de las películas? ¿Cuánto invirtió en estos rubros en 2014? Bueno, en la exposición se presentaron ya los rubros, pero no sé si... No, pero sí es bueno, agradezco esa pregunta, porque es bien importante aclarar un poco el modus operandi que tenemos. Se había establecido una especie de costumbre de pagar las funciones que se negociaban o que nos solicitaban otras instituciones públicas función por función. Es decir, y se había establecido un rubro más o menos de $250 más IVA por proyección. Pero es nuestro criterio que es una manera muy desordenada de proceder y de gestionar las cosas. Entonces, hemos identificado una serie de actores institucionales, no solo institucionales públicos, también de actores que hacen esfuerzos, hacen gestión para exhibir cine ecuatoriano. Entonces, una manera es decir, nosotros no tenemos nada que ver con la distribución entre privados, entiéndanse, pero eso distorsiona muchísimo la posibilidad de llegada de programación diversa a estos espacios. Por eso estamos armando el Sistema Nacional de Distribución, es decir, para organizar, para que la producción ecuatoriana tenga más facilidades. No es fácil para un productor pequeño negociar, firmar un contrato, cobrar, facturar con el municipio de Alausí, con la Embajada del Ecuador en China, es bien complicado. Entonces el Sistema Nacional de Distribución tiene esa intención, organizar esta oferta y proveer a todos los espacios que están demandando esa programación, obviamente pagando a los productores, pero ya no pagando función por función, sino haciendo una adquisición, ¿cómo es? Una licencia, abogada, una licencia de los derechos durante un tiempo determinado para determinado tipo de circulación de las obras, lógicamente retribuido, pagado, porque es parte del negocio, digamos, pero ya no de esa manera desordenada, comprando funciones a $250 más IVA, que además en muchos casos, aunque no lo crean, era tan difícil la gestión por parte del productor o por parte de, qué sé yo, el núcleo de la Casa de Cultura de Galápagos. Era tan difícil la relación que terminaban proyectando la película en malas condiciones técnicas y sin pagar, sin que se logre que se haga el cobro real. Es una manera de organizar un poco ese ámbito. Y la siguiente pregunta dice: ¿qué acciones tiene planificado el Cenecine para la generación de públicos en el sistema educativo? A ver, hemos tratado de enfocarnos un poco más hacia el público infantil a través de apoyos a emprendimientos de ese tipo y a través de la programación de la Flaxocine. También hemos establecido una categoría nueva en el 2015 que es guión para producción para públicos infantiles. Pero sabemos que eso no es suficiente, sabemos que la ausencia, la debilidad en eso es fundamental. Bueno, y también el apoyo al Tulpicine, ¿no? A este festival que se especializa en el público infantil y juvenil. Pero sabemos que todo eso es insuficiente. Hemos tenido diálogos, pero todavía no hemos tenido ninguna concreción con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene en su currículo ya establecido una materia obligatoria que se llama cultura estética. Hemos planteado de qué manera se puede articular mejor para que los chicos que dentro de cultura estética escojan cinematografía, la posibilidad de formar a los formadores, de tener con ellos procesos de capacitación para que puedan trabajar con cine ecuatoriano, y también la disponibilidad de la programación, porque un profesor les puede decir que haga un análisis de La Tigra, y si no consiguen La Tigra, si no la pueden ver, o sea, entonces estamos hablando con ellos para ver cómo se establece tal vez una plataforma digital con esos contenidos, o tal vez otro tipo de mecanismo para que las escuelas de todo el país tengan a disposición programación ecuatoriana. Lo que sí vamos a hacer de modo inmediato es, ya está por firmarse un convenio con el Ministerio de Educación, es una primera colección de cine ecuatoriano que se llamó 4 joyas del cine ecuatoriano: Fuera de Juego, 2 para el Camino, La Tigra y Gatas, Ratones y Gateros. Se la va a entregar a las 4.000 principales escuelas del Ecuador.
con el Ministerio de Educación. La siguiente pregunta tiene que ver con la convocatoria de fondos concursables que se abrió también hace poco. Dice, ¿cuál es el criterio aplicado en la diferencia en la distribución de fondos entre 2014 a 2015, especialmente en guión? Bueno, no sé si contestar porque esta es una rendición de cuentas de hecho, pero puede ser muy técnico, pero vamos. Se hizo una modificación importante porque la categoría guión es en la que más dificultades teníamos en términos operativos y técnicos del procedimiento de preselección y de selección. Habían demasiados postulantes. Nosotros por ley no podemos limitar. Si está abierto el fondo de fomento desde tal día hasta tal otro día, no podemos decir, ya es suficiente, ya no postulen más, no podemos. Entonces buscamos maneras de cualificar los proyectos que se postulan. Antes pedíamos solo un tratamiento, una sinopsis, una especie de requisitos un poquito más fáciles de cumplir para los guionistas. Evidentemente, para las etapas posteriores es muy distinto. O sea, no todo el mundo puede llegar con la película terminada para pedir fondos para su exhibición o para su distribución. No todo el mundo llega con un primer corte para pedir fondos para postproducción, pero mucha gente podía llegar con proyectos de guión que eran muy iniciales. En muchos casos tenían muchísimas cualidades, eran excelentes ideas de guión, pero el jurado sí nos decía, oiga, ¿cómo podemos leer 140 guiones o cosas así? Y premiar 2 o 3, era absurdo. Entonces hemos subido un poco la vara, y ahora pedimos una primera versión del guión dialogado, un primer borrador dialogado del guión. Ese ha sido el cambio fundamentalmente en guión. Igualmente, algunas de las preguntas... Perdón, y el otro es el que mencioné hace un ratito, que hay una categoría nueva para guión de largometraje infantil que antes no existía. Igualmente, algunas de las preguntas están pensadas más en función de la gestión de este año que en cuanto a la gestión del 2014. La siguiente dice, específicamente, ¿cómo se va a mejorar la distribución y exhibición en el país? Ya, no tengo problema en contestar, pero como les digo, era rendición de cuentas del 2014. Pero es importante decir que hay unas sesiones de socialización de las convocatorias de este año que se están organizando para los próximos días en muchas ciudades del Ecuador. ¿Cómo mejorar la distribución? Justamente, ese es nuestro proyecto del Sistema Nacional de Distribución. Sabemos que en este momento el 99% de los espacios de exhibición formales, que tengan boletería, que tengan acceso regular del público, son espacios privados y muchos de ellos están concentrados en pocas manos de empresas de exhibición. Entonces hay un embudo que nos impide a la producción ecuatoriana entrar con fuerza al ámbito de la circulación. Entonces la circulación finalmente es muy limitada en términos geográficos, en términos sociales, en términos económicos también. El sistema de distribución que expliqué hace un momento es un intento de fortalecer, de potenciar esa capacidad de distribuirse, de circular que tienen nuestras películas. El año pasado tuvimos cerca de 30 largometrajes terminados, de los cuales 16 se estrenaron en cartelera. Muchos no van a carteleras comerciales y no tienen mucho circuito alternativo que se diga. Entonces tienen que estar negociando con televisoras, tienen que circular en DVD, que es algo que sucede muchísimo en el Ecuador, pero hay una dificultad de acceso. Pensemos del lado de los productores, pero también pensemos del lado del ciudadano, digamos, del consumidor. Tienen muy poco acceso a la programación ecuatoriana. Entonces empezamos por la ecuatoriana, tiene muy poco acceso a la programación no hollywoodense en general. Entonces, el primer paso con el sistema de distribución sí es enfocarnos en el cine ecuatoriano, porque es lo que la ley nos manda desarrollar. Pero entendemos que tiene que haber una política mucho más sostenida de incentivo a la circulación de contenidos diversos, no solo ecuatorianos, para romper esa hegemonía absoluta que tenemos en este momento. Esas son un poco las líneas que estamos trabajando.
Las siguientes preguntas también tienen que ver con el Fondo de Fomento Cinematográfico. Se pregunta si el Cenecine tiene información específica acerca de los ganadores, de qué provincias son, y si se tiene datos estadísticos de cuántos corresponden a Quito, Guayaquil. Y la otra pregunta es, ¿por qué no se buscan otros tipos de fondos o de financiamientos internacionales justamente para el Fondo de Fomento? Ya. La primera no tengo a la mano, pero está incluso en nuestra página web colgadas las cifras de los beneficiarios, de dónde son y en dónde han hecho sus películas, ¿no? Sí hay una concentración bien grande en Quito, algo menos en Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, pero no llegamos mucho más allá. Son realidades, ¿no? O sea, no creo que podemos decretar que desde ahora se produzca en todos los cantones del país. Pero sí estamos buscando socializar de mucho mejor manera nuestras convocatorias y abarcar otros ámbitos, digamos, porque hay una producción informal, una producción popular muy vigorosa en algunas provincias del Ecuador, y como que hay un divorcio entre el ámbito del cine más convencional, que accede a los fondos y accede a los mecanismos y accede a los procesos de capacitación y formación, y este otro mundo que tiene mucho más dificultad en acceder a eso. Hemos hecho muchos espacios hacia allá, hemos abierto muchos procesos con ellos de capacitación, de formación, de socialización de nuestros requisitos, etcétera, pero sí hay una concentración. Eso es real, es una realidad, y no es solo una realidad en el Ecuador. O sea, en muchos países se concentra mucho la producción. No es, dentro de la producción cultural, el cine es una de las más demandantes de recursos económicos y no solo económicos, y es un trabajo colectivo que implica experiencia y habilidades técnicas profesionales que no necesariamente, que a veces se termina concentrando en las grandes ciudades. Es una realidad. Bueno, a continuación vamos a romper un poco el mecanismo que habíamos establecido de participación. Me acaban de informar que va a pasar el señor Luis Flores, que está con el micrófono, para hacer una pregunta también. Gracias. Antes que nada, felicitarles porque se nota la participación del cine ecuatoriano en los últimos 2 años. Cuando habla sobre el... ¿Aló? Sí. Cuando se habla sobre la diversidad, ¿en qué temas hablamos? ¿Hablamos de contenidos incluyentes en la sociedad ecuatoriana o diversidad de categorías? Y 2 preguntas adicionales. Hay un tema sobre los cines en materia rural, porque no tenemos salas de cines no sé, en algunas localidades. ¿Cómo se fortalece eso? Y hubo un artículo que salió ayer día de AFP sobre los cines eróticos en Quito, que solo quedan 2 salas de cine y que siguen siendo como muy visitados y tienen un nivel cultural súper importante para la ciudad. ¿Qué se piensa hacer sobre eso? Empecemos por el final. Si es que funcionan bien, no pensamos cerrarlos, clausurarlos, censurarlos ni nada por el estilo, pero si funcionan bien, si tienen su modelo de negocio exitoso, no creo que deberíamos incidir ahí. O sea, no creo que es nuestra tarea meternos en eso, ¿no? Ahora, esos cines también, sí es bueno entender, también generan impuestos que son en este momento municipales. Es decir, el conjunto de la exhibición cinematográfica en Ecuador genera un rubro bastante importante de recursos que en este momento van a los municipios, porque es a través de la recaudación municipal que se hace eso. Igualmente lo que tiene que ver con la calificación de espectáculos, que nos puede parecer absurdo, pero en este momento la ley establece que eso es facultad y competencia de los municipios. Digo, nos puede parecer absurdo porque puede suceder que una película tenga una calificación determinada en Guayaquil y otra calificación distinta para otro público distinto en San Borondón. Entonces, ese es uno de los temas que creemos que se deben discutir en esta reflexión sobre las modificaciones de la legislación. En cuanto a la diversidad, cuando hablamos de diversidad no hablamos necesariamente de... nosotros no queremos orientar o direccionar
o imponer ciertas temáticas, ciertos tratamientos, ni nada por el estilo. Al contrario, nuestra gestión se enfoca en tratar de ser lo más técnicos posibles en el momento de seleccionar las películas o los proyectos que se benefician de los fondos de fomento. Pero sí tratar de que haya diversidad en cuanto al consumidor final, o sea, que haya producción infantil, por ejemplo, de la que he hablado algunas veces en esta exposición, porque no existe. En el Ecuador existe muy poca producción para niños, y cuando hablamos de formación de públicos, si no contamos con una programación propia para que esos niños puedan irse formando como espectadores hacia el futuro, después es mucho más difícil cambiar los hábitos de consumo de un espectador adulto, ¿no? Pero cuando hablamos de diversidad no hablamos solamente de, por ejemplo, de pronto se está pensando en el cine de los pueblos y naciones indígenas, o en el cine de los afrodescendientes, o el cine del pueblo montubio, también. Pero también son otras formas de producción y otras formas de acceso al mercado, digamos, en las cuales nos hemos empezado a reflexionar. Por ejemplo, no toda película ecuatoriana tiene que tener como objetivo principal o incluso como objetivo el estrenar en salas comerciales. Eso puede ser hasta contraproducente para ella y para las otras. Entonces hay que pensar que el cine ya no es solo las salas de cine. En ese sentido, la diversidad también es las formas de producir, los públicos objetivos a los que se dirigen, las formas de circulación de las obras. Y yo creo que tenemos una diversidad muy grande en la producción actual que no se ve, porque no se visibiliza. De las cerca de 30 producciones que les mencionaba que se han terminado largometrajes en el 2014, 16 estuvieron en la cartelera comercial, las otras circularon de manera mucho más confidencial. Entonces se da una especie de idea que yo creo que es falsa, de que todas las películas ecuatorianas se parecen. Yo creo que eso es absolutamente falso. Las 16 películas, ahí veíamos los títulos, son absolutamente distintas. Hay documental, hay ficción, hay comedia, hay drama, hay realismo social, hay de todo. Lo que pasa es que lo que más se ve, y que se ve muy poco, son películas más o menos que responden a una línea parecida. En ese sentido, yo sí, cada vez que me preguntan esto de la diversidad, yo digo, existe diversidad en el cine ecuatoriano. Lo que pasa es que no se ve. Si favorecemos, si facilitamos, si incentivamos la circulación de nuestro cine, se va a ver esa diversidad que ya existe. Agradecemos. Perdón. Estamos haciendo lo que ya he mencionado algunas veces. El Sistema Nacional de Distribución se basa en un mapeo de espacios de exhibición, porque efectivamente en los cantones, en la parte rural, no existen espacios, digamos, formales, estables, regulares de exhibición. Entonces estamos haciendo primero un mapeo para después poder ver de qué manera se pueden proveer de contenidos y activar esos espacios, sin que eso signifique administrarlos directamente. Nosotros no nos interesa administrar ninguna sala, estamos muy bien con la Flexocine, donde podemos apoyar a los cineastas para que hagan pruebas, para que hagan estrenos, todo. Pero más allá de eso, no es que queremos ponernos a administrar ni a programar ninguna sala en el país. Sería imposible, o sea, no tenemos esa capacidad de gestión, pero además es absurdo, porque desde aquí, desde Quito, no se puede entender las dinámicas de los intereses, las dinámicas de las audiencias en cualquier región, provincia o rural, ¿no? Entonces, estamos haciendo eso, pero que implica necesariamente que haya una agrupación, una institución, un gestor local que tome a cargo la administración y la programación de la sala, porque si no, no vamos a... O sea, sería absurdo, no tiene sentido ponerse a pensar en los 221 cantones que tiene este país, es imposible. Agradecemos la pregunta de Luis. Hay algunas otras personas que quieren poder opinar mediante el micrófono. Tenemos aquí cinco preguntas más mediante la metodología que habíamos establecido. Igual invitarles a lo que salgamos de esta sala, vamos a tener también un espacio para compartir, y si tienen cualquier inquietud o necesitan ampliar o terminar la información, Juan Martín o cualquier miembro del equipo del CNCine, pues vamos a estar muy dispuestos también a poder dialogar con ustedes directamente. Las
siguientes preguntas tienen que ver con la ley de comunicación y están vinculadas justamente también al cine nacional. Se preguntan si Cenecine cuenta con información sobre el cumplimiento que tuvieron los canales de televisión en la cuota fijada en la ley, y también cómo se puede proteger a los creadores en materia de derechos de autor cuando hacen este tipo de negociaciones. Ya, le voy a pasar el micrófono a Viviana, pero solo quería decir que el reglamento de la ley de comunicación solo está vigente desde febrero del 2014 y es al cabo de un año que se puede ver qué es lo que sucedió. Nosotros no tenemos competencias de control, regulación o sanción. Solamente estamos haciendo un apoyo al Ministerio de Cultura y Patrimonio, un apoyo técnico en el momento de definir cuáles son las empresas de producción y cuáles son las obras que se pueden definir como nacionales independientes. Pero nosotros no tenemos la competencia de verificar que se estén cumpliendo, y es importante decir que es una cuota progresiva. Es decir, no es que ya mañana tienen que tener el 60% de la programación nacional, no. Es progresiva, es de 3 años, este año otros empezó con 20%, ¿no? Y en cuanto a lo de los derechos de autor, es importante que Viviana dé algunas líneas, porque sí hemos constatado muy poca práctica, muy poco conocimiento en el sector de los derechos que se requieren, tanto los derechos que uno requiere proteger en su obra, como los derechos de los otros que uno debe proteger al momento de hacer su obra, ¿no? Entonces, y al momento de negociarla, a veces eso te ponen aprietos. Vivi. Buenos días, gracias por la pregunta. En realidad nosotros no tenemos, como Juan Martín lo ha manifestado, control o competencia de regulación y control sobre el proceso de acreditación con los medios de comunicación y además con los canales suscriptores de audio y video. Esa información sobre lo que cumplieron o no los canales aún no la tenemos. Además, con el Ministerio de Cultura y con la Cordicom hemos planteado reuniones importantes porque creemos que es necesario reglamentar este proceso que aún queda tiene varios vacíos legales incluso. El tema de derecho de autor es muy importante para nosotros dentro del proceso propio ya de la especificidad técnica para otorgar la acreditación de productor nacional independiente. Lo que nosotros hacemos es a manera de capacitación individual con cada persona que viene al Cenecine a preguntar sobre el proceso propio de acreditación. Lo realizamos de dos maneras, vía telefónica, o la persona se acerca y nos refiere los documentos de los cuales requiere para la acreditación de productor nacional independiente. Es decir, si ustedes tienen alguna inquietud con respecto al proceso de acreditación, nosotros estamos abiertos a dar la capacitación pertinente y además tenemos un correo específico para este proceso que es acreditaciones@cenecine.gov.es, que tenemos un tiempo de respuesta de 2 horas laborables. Además, en el año 2015, es decir, en este año, nosotros, el Consejo Nacional de Cinematografía, va a brindar una capacitación con respecto al tema de derecho de autor a todo el sector cinematográfico. Bueno, las siguientes preguntas son justamente sobre el Encuentro Nacional de Cine que se va a llevar a cabo el 25 y 26 en Guayaquil. La primera pregunta tiene que ver cuáles son los temas que se consideran se deben revisar o incorporar a la ley, y si se cree que eso debería ser parte de la ley de cultura o mantenerse en la ley de cine. Y la otra pregunta es si hay algún criterio o va a haber algún sistema de socialización del borrador de la ley en función de lo que salga del encuentro. Claro. Bueno, no hay un borrador de la ley listo. Para eso es el encuentro. O sea, la idea es trabajar en varias líneas que han ido surgiendo ya. O sea, no es solamente un trabajo interno del Cenecine. Esto ha sido un proceso de socialización y de diálogo a través de internet por el momento, pero también a través de 3 preencuentros que hicimos en Puerto Viejo, en Quito y en Cuenca. Y de ahí ya están saliendo algunas líneas de trabajo. Pero, por ejemplo, el hecho de que siga en la ley de cultura, no está en la ley de cultura, que sea parte de la ley de cultura o que siga siendo una ley específica para el ámbito cinematográfico, es algo que se tendrá que discutir, que debatir durante el encuentro de Guayaquil. Nosotros tenemos una idea, que puede ser revisada obviamente, de que
en experiencias de otros países de América Latina donde mejor funcionan las instituciones encargadas del desarrollo del cine y audiovisual es donde hay una legislación propia, específica. ¿Por qué? Porque el cine y el audiovisual no son necesariamente solamente del ámbito de la cultura, el cine y el audiovisual tienen que ver con la industria. Entonces, donde mejor funcionan son donde hay instituciones y legislaciones encargadas específicamente del cine y el audiovisual. Y eso se puede o no se puede, ya se verá. Y para eso es el encuentro, para discutir, para ver si en el sector hay un consenso en ese sentido o no. ¿En qué líneas se trabajaría? Hay 3 o 4 líneas que están en nuestra página web y les pedimos además que comenten y que critiquen y que aporten. Están en nuestra página web, están también en el encuentrocine.es, pero ya se ven líneas de preocupación de la gente. Básicamente, financiamiento. El financiamiento a la cinematografía en este momento depende demasiado de una sola fuente, que es el Fondo de Fomento Cinematográfico. Hay que lograr que se alimenten, se destinen inversiones privadas hacia la cinematografía. Eso no va a venir de por sí. Tenemos que, como Estado, incentivar la inversión privada en cinematografía. Es una de las líneas que se están planteando en todos los foros y en todas los Facebook, las páginas web, todo lo que hemos puesto a disposición, siempre sale ese tema, es evidente. El segundo es el financiamiento mismo del Fondo de Fomento Cinematográfico. Es decir, en este momento tenemos una debilidad muy grande. Hemos tenido la suerte de que ha habido voluntad política por parte del gobierno y se ha incrementado el fondo, excepto este año que hubo un pequeño recorte, pero tendencialmente, históricamente, se ha ido aumentando muchísimo, de $700.000 que fue en el 2007 a 2.400.000 que fue el año pasado y 1.800.000 que fue este año. Hemos evidentemente crecido mucho, pero sabemos que hay una debilidad consustancial a la forma de financiamiento de ese fondo que establece la ley, que es una decisión política que toma el gobierno al final de cada año. Bueno, ¿cuánto damos a cine este año? En otros países existen otros mecanismos y eso también es un tema que está omnipresente en todos estos foros y que va a ser tratado en el encuentro. Es decir, cómo lograr que tengamos fuentes de financiamiento más estables, más previsibles, más garantizadas para el Fondo de Fomento. Otro tema, cómo incentivar, cómo estimular para que vengan más producciones extranjeras a hacerse en el Ecuador y cómo esa producción puede aportar al desarrollo del sector y de la economía ecuatoriana. Y también cómo favorecer las coproducciones, porque ya a estas alturas de la vida, pensar en un cine que solo se basa en lo local y en solo financiamientos locales, en solo circulación local y audiencias locales, es bastante absurdo. Entonces, estamos un poco en esas líneas de reflexión y otra muy importante es la relación con el audiovisual. O sea, la que tenemos ahorita se llama Ley de Fomento al Cine Nacional. ¿Hasta qué punto todavía es coherente a estas alturas hablar solo de cine o hay que hablar de audiovisual y en qué medida, en qué términos se puede incorporar el componente audiovisual a estas disposiciones de la ley? Por ejemplo, son algunas líneas, lo de patrimonio también, son algunas líneas que se vienen trabajando, pero como este no era un espacio para eso, sí, yo no tengo... Hay, de igual manera, un par de preguntas relacionadas con el Fondo de Fomento de este año o con temas relacionados con el trabajo que se genera desde las áreas del cine como promoción internacional. Creo que podríamos aprovechar que estamos gran parte del equipo aquí presentes para la salida poder responder cualquier consulta que ustedes tengan puntualmente de cómo se gestionan estos temas dentro del CENECINE a nivel de procedimientos. La última pregunta en este caso sería, es una pregunta igual puntual relacionada con un tema actual, si hay algún interés en hablar con el gobierno para llegar a un acuerdo en relación a la tasa de importación de equipos. Ese es otro tema que se ha planteado bastante en cuanto a la ley, en todo este proceso de socialización previo a la ley. Obviamente, no solo eso, sino hay muchas maneras de incentivar la actividad, que no son solamente el fomento directo a la producción. Entonces, una de esas puede ser exoneraciones o exenciones tributarias o arancelarias a la importación de bienes, pero no solo eso, sino que hay muchas otras maneras de incentivar desde políticas tributarias o fiscales el ejercicio de la actividad para que se vuelva un poco más atractiva para
inversionistas privados también. Y algo que me dicen las compañeras que me olvidé de mencionar en la pregunta anterior es que efectivamente del encuentro no va a salir tampoco un borrador de ley, no se trata de eso. Tenemos contratado un consultor que va a sistematizar todos los aportes y luego veremos qué escenario se presenta. Somos muy conscientes de que es mandato constitucional que se cree una ley orgánica de cultura y de que se cree un sistema nacional de cultura. Y está muy bien, es súper necesario. Es absurdo que las instituciones ahorita anden trabajando sobre la base de legislaciones que son de otras épocas, con competencias que se superponen. Es absurdo, es muy coherente que haya un sistema nacional de cultura, pero no sabemos cómo eso se va a expresar a nivel legislativo y a nivel institucional. Es decir, si va a seguir existiendo una institución encargada específicamente del área del cine y audiovisual, nos parece que es fundamental, pero de pronto a alguien, al sector, al gobierno, no le parece que es fundamental. Y hay que poner nomás las cosas sobre el tapete y discutir si es que exista o no existe una ley específica para el cine y el audiovisual, o si se sigue separando el cine de lo que es audiovisual. Son temas que tienen que ser tratados ahí. Todo esto será socializado. En este momento ustedes pueden entrar a las páginas web y a los Facebook del encuentro y pueden ver todos los aportes que ha habido, las encuestas que se han hecho, las consultas, los aportes de la gente que ha puesto ahí ideas, textos, en algunos casos bastante elaborados. Y todo esto se va a sistematizar y se va a hacer una propuesta que no será un articulado, artículo 1, tal cosa, porque no sabemos en qué escenario legislativo finalmente se va a aprobar, pero sí que el sector se pronuncie y diga, a ver, estos temas nos interesan, estos 4, 5, 6 temas son fundamentales, y de ahí ponerse a ver qué forma jurídica, qué forma legislativa y qué forma institucional puede acoger esas demandas del sector. Antes de dar concluido este acto, les informamos que vamos a estar entregando afuera ejemplares de las memorias institucionales del CENECINE para que tengan información más detallada del trabajo realizado, e igualmente algunos ejemplares del libro de cine comunitario. Vamos a tener también un espacio para compartir, bueno, vamos a tener unos bocaditos y nos gustaría también que sea un espacio para dialogar. Agradecemos mucho que hayan estado aquí y a las personas que nos acompañaron también por la web y muchísimas gracias.